¿Alguna vez has terminado de rezar el rosario completo y te das cuenta de que tu mente estuvo en otro lugar todo el tiempo, pensando en los problemas del trabajo, en las cuentas por pagar, en las discusiones familiares, mientras tus labios repetían mecánicamente las avemarías sin que tu corazón estuviera presente? Mientras pensamos que una oración dicha sin atención es simplemente una oración desperdiciada o inútil. Santa Teresa de Ávila nos advierte con palabras muy serias que hay algo mucho más peligroso sucediendo cuando rezamos sin atención verdadera, sin el corazón presente, sin concentración en lo que estamos diciendo a Dios. Podemos estar abriendo sin saberlo una puerta oscura en nuestra alma, una rendija por donde el enemigo puede entrar para confundir, para enfriar nuestra fe, para alejarnos lentamente del camino de santidad. Hoy vas a descubrir qué es exactamente esa puerta oscura que Santa Teresa identifica en sus escritos místicos, por qué es tan peligrosa para tu vida espiritual y cómo cerrarla definitivamente para proteger tu alma. Soy Rosa María, y cuando trabajo con los manuscritos antiguos en la biblioteca, he descubierto que todos los maestros espirituales advierten sobre este peligro con la misma seriedad que Santa Teresa. Si estás aquí, no es casualidad, sino providencia divina. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Comparte este video con quien sufre, porque estas palabras pueden proteger a almas que están en peligro sin saberlo. Santa Teresa de Ávila dedicó capítulos enteros de sus obras a este tema que ella consideraba de gravedad extrema para la vida espiritual, especialmente en el Camino de Perfección, donde escribe con una claridad y una urgencia que revelan cuán profundamente le preocupaba este problema que veía en tantas almas piadosas de su época. La doctora mística explica que la oración vocal, es decir, las oraciones que recitamos con palabras ya establecidas como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, las letanías y todas las oraciones tradicionales de la Iglesia, son instrumentos poderosísimos de gracia cuando se hacen correctamente, con atención del corazón, con la mente enfocada en lo que estamos diciendo, con verdadera intención de comunicarnos con Dios. Estas oraciones han sido rezadas por millones de santos a lo largo de los siglos. Han sostenido la fe de innumerables almas en momentos de prueba terrible. Han obrado milagros extraordinarios y conversiones profundas. Pero Santa Teresa advierte con palabras que deberían hacernos temblar que estas mismas oraciones, cuando se recitan de manera mecánica, sin atención real, con la mente divagando en mil cosas mientras la boca repite fórmulas vacías, no solo pierden su poder, sino que se convierten en algo potencialmente peligroso para nuestra alma. Ella escribe en El Castillo Interior que hay personas que pasan horas enteras rezando vocalmente, cumpliendo con todas sus devociones externas, asistiendo a misa diariamente, recitando el rosario completo cada día, pero que interiormente están completamente vacías, frías, sin ningún progreso espiritual real. Y lo que es peor, sin darse cuenta de que algo está terriblemente mal en su vida de oración, Teresa identifica que el problema no está en las oraciones vocales en sí mismas, sino en la forma en que las estamos rezando, en esa terrible costumbre que muchos católicos desarrollan de tratar la oración como un deber que hay que cumplir rápidamente para quedarse tranquilo, como una tarea más de la lista del día. Cuando perdí a Miguel en ese accidente que partió mi vida en dos, yo caí en este mismo error durante los primeros meses de mi viudez. Rezaba el rosario completo cada noche porque siempre lo había hecho y no quería dejar de hacerlo. Pero mi mente estaba completamente ausente, perdida en el dolor, en los recuerdos, en la angustia por el futuro. Mientras mis dedos pasaban las cuentas automáticamente y mi boca pronunciaba las oraciones sin que mi corazón estuviera presente, fue mi director espiritual quien me confrontó con amor diciéndome que esas oraciones mecánicas no solo no me estaban ayudando, sino que podrían estar dañando mi alma al crear una distancia cada vez mayor entre mi vida de oración externa y mi realidad interior. Me explicó usando las enseñanzas exactas de Santa Teresa que cuando rezamos sin atención verdadera, cuando nuestro corazón no está presente en lo que decimos a Dios, estamos cometiendo una forma sutil de irreverencia. Estamos tratando al Altísimo como si fuera un ser al que podemos engañar con palabras vacías, como si le pudiéramos dar migajas de atención mientras nuestra mente y nuestro corazón están ocupados en mil otras cosas. Santa Teresa explica que esta actitud de oración sin atención abre lo que ella llama una puerta oscura en el alma, y usa esta imagen muy específica por una razón profunda. Una puerta es un umbral, un lugar de paso entre dos realidades diferentes.
Y cuando esa puerta está abierta sin que lo sepamos, permite que entren cosas que nunca deberíamos haber dejado entrar. La puerta oscura de la oración sin atención permite específicamente la entrada de 3 males espirituales gravísimos que Santa Teresa identifica con precisión quirúrgica en sus escritos. El primero es la tibieza espiritual, ese estado del alma en el que cumplimos con todas nuestras obligaciones religiosas externas, pero sin ningún fervor interior, sin ningún amor real, sin ninguna transformación de vida. La persona tibia va a misa todos los domingos, pero su corazón no está ahí. Reza sus oraciones diarias, pero es pura rutina mecánica. Comulga regularmente, pero sin preparación ni acción de gracias verdadera. Esta tibieza es precisamente lo que Cristo condena con palabras terribles en el Apocalipsis, cuando dice que preferiría que fuéramos fríos o calientes, pero que a los tibios los vomitará de su boca. El segundo mal que entra por esta puerta oscura es la autocomplacencia espiritual, esa ilusión peligrosísima en la que caemos cuando pensamos que estamos bien con Dios simplemente porque cumplimos con una lista de prácticas religiosas externas, sin importar el estado real de nuestro corazón. La persona autocomplaciente se siente orgullosa de rezar el rosario diario, de ir a misa frecuentemente, de cumplir con todas sus devociones, y cree sinceramente que por hacer todas estas cosas ya está avanzando en santidad, ya es una buena católica, ya tiene garantizada su salvación. Pero Santa Teresa advierte que esta autocomplacencia es una trampa mortal porque nos impide ver que en realidad no estamos creciendo espiritualmente, que nuestra vida de oración es completamente superficial, que nuestros pecados y defectos siguen exactamente igual o incluso peor que antes. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió contando cómo durante años ella se consideraba una católica muy devota porque rezaba el rosario, completo todos los días sin falta, pero un día su hija le confrontó diciéndole con lágrimas que su madre rezaba mucho, pero era amarga, criticona, chismosa y juzgadora con todos. Esas palabras fueron como una bofetada de luz para María Guadalupe. Le hicieron ver que todas sus oraciones eran pura fórmula vacía, que no estaba transformando su corazón, ni su forma de tratar a los demás, que había caído en esa autocomplacencia espiritual que Santa Teresa condena tan fuertemente. El tercer mal que entra por la puerta oscura de la oración sin atención es el más peligroso de todos: la vulnerabilidad a las sugestiones del enemigo. Santa Teresa explica en varios pasajes de sus obras que cuando nuestra vida de oración se vuelve mecánica y superficial, cuando nuestro corazón no está verdaderamente conectado con Dios a través de la atención genuina en la oración, quedamos espiritualmente desprotegidos, como una fortaleza cuyas murallas tienen grietas por donde el enemigo puede infiltrarse. El demonio, que Teresa conoció muy bien a través de sus propias experiencias de tentación y ataque espiritual, no necesita hacernos caer en pecados graves y evidentes para destruir nuestra vida espiritual. Le basta con mantenernos en esa mediocridad tibia donde cumplimos con todas las apariencias externas de piedad, pero donde nuestro corazón está cada vez más lejos de Dios, donde nuestra fe se va enfriando lentamente sin que nos demos cuenta, donde vamos perdiendo poco a poco la sensibilidad espiritual hasta que un día despertamos y nos damos cuenta de que hace años que no experimentamos verdadera consolación en la oración, que ya no sentimos nada cuando comulgamos, que la palabra de Dios nos parece aburrida, que todo lo espiritual nos pesa como una obligación tediosa. Este es el trabajo silencioso pero devastador del enemigo en las almas que rezan sin atención verdadera. Y es exactamente lo que Santa Teresa quiso advertirnos cuando habló de esa puerta oscura que se abre sin que lo notemos. Carmen, de Sevilla, nos compartió que durante décadas ella había rezado el rosario completo cada noche antes de dormir. Era algo que había prometido a la Virgen cuando era joven y que nunca había dejado de cumplir ni un solo día. Pero con el paso de los años, ese rosario se había convertido en pura rutina mecánica. Lo rezaba mientras veía televisión, o mientras pensaba en las cosas que tenía que hacer al día siguiente, o simplemente con la mente completamente en blanco, repitiendo las palabras automáticamente como un disco rayado. Carmen pensaba que estaba cumpliendo muy bien con su devoción mariana porque nunca faltaba, pero la realidad es que su vida espiritual estaba completamente estancada. Su relación con Dios era fría y distante, y lo peor de todo, ella ni siquiera se daba cuenta de que algo estaba mal porque se sentía tranquila pensando que al menos rezaba su rosario diario. Fue solo cuando su director espiritual le explicó las enseñanzas de Santa Teresa sobre la oración con atención que Carmen comprendió el peligro en el que había estado durante todos esos años, rezando mecánicamente sin el corazón presente, con esa puerta oscura abierta de par en par en su alma. Entonces
cómo cerramos esa puerta oscura? ¿Cómo transformamos nuestra oración mecánica en oración verdadera con el corazón presente? Santa Teresa nos da instrucciones muy específicas y prácticas en el camino de perfección que cualquier persona puede aplicar inmediatamente, sin necesidad de tener experiencias místicas extraordinarias ni dones especiales. La primera instrucción fundamental que Teresa repite una y otra vez es que debemos comprender a quién estamos hablando cuando rezamos. Ella escribe con palabras que deberían grabarse en fuego en nuestro corazón aun cuando comenzamos a rezar. Antes de pronunciar una sola palabra, debemos tomar conciencia de que estamos a punto de dirigirnos al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, al Dios infinitamente santo ante quien los ángeles se postran, cubriendo sus rostros porque no pueden soportar el resplandor de su gloria. Si verdaderamente comprendiéramos ante quién nos presentamos cuando rezamos, si realmente captáramos la inmensidad de ese honor y ese privilegio, sería imposible que nuestra mente divagara en tonterías mientras le hablamos. Santa Teresa usa una comparación muy práctica a si tuvieras que presentarte ante el rey de España para pedirle un favor importante. ¿Llegarías distraído pensando en otras cosas o te prepararías cuidadosamente? ¿Pensarías bien lo que vas a decir? ¿Y estarías completamente concentrado en ese momento tan importante? Pues con cuanta mayo eres razón, deberíamos prepararnos cuando vamos a hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con aquel que tiene en sus manos nuestro destino eterno. La segunda instrucción práctica que Santa Teresa nos da es que antes de comenzar cualquier oración vocal, debemos hacer una pausa breve pero intencional para pedir la gracia de la atención. En mis peregrinaciones anuales a Ávila, he aprendido que los carmelitas descalzos, los herederos espirituales de Santa Teresa, tienen esta costumbre hermosa de hacer un momento de silencio antes de comenzar cada oración comunitaria. Un silencio en el que cada persona pide interiormente al Espíritu Santo que lo ayude a rezar con el corazón presente, con la mente enfocada, con verdadera atención. Esta pausa de solo unos segundos marca toda la diferencia entre una oración mecánica y una oración verdadera, entre simplemente recitar fórmulas vacías y verdaderamente comunicarse con Dios. Francisco, de Barcelona, nos contó que cuando implementó esta práctica en su vida de oración, todo cambió radicalmente antes de comenzar su rosario diario. Ahora hace una pausa breve en la que dice, con sinceridad, Espíritu Santo, ayúdame a rezar con el corazón presente. No permitas que mi mente se distraiga. Dame la gracia de la atención verdadera en esta oración que voy a ofrecerte. Esa simple práctica transformó completamente su experiencia del rosario. Pasó de ser una rutina tediosa que hacía por obligación a ser un tiempo precioso de verdadera intimidad con la Virgen. María y con su Hijo Jesús en la tercera instrucción que Santa Teresa nos da es que debemos rezar más despacio, mucho más despacio de lo que normalmente hacemos. Ella advierte que una de las trampas más comunes es querer rezar mucho, querer cumplir con muchas oraciones vocales, querer recitar rosarios completos o largas letanías, pero haciéndolo todo a una velocidad tal que es imposible que el corazón siga el ritmo de los labios. Teresa es muy clara. Es infinitamente mejor rezar un solo Padre Nuestro con verdadera atención, saboreando cada palabra, dejando que cada petición penetre profundamente en el corazón, que rezar 100 Padre Nuestros a toda velocidad, sin ninguna conciencia de lo que estamos diciendo. La calidad espiritual de la oración no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por el grado de atención y amor con que las pronunciamos. Santa Teresa cuenta en su autobiografía que ella misma tardaba más de 1 hora en rezar un solo Padre Nuestro cuando lo hacía con verdadera atención mística, deteniéndose en cada frase, contemplando su significado profundo, dejando que cada palabra abriera mundos enteros de comprensión espiritual. Obviamente no todos estamos llamados a ese grado de oración contemplativa, pero el principio sigue siendo válido para todos. Debemos rezar lo suficientemente despacio como para que nuestra mente pueda seguir y comprender lo que estamos diciendo, lo suficientemente despacio como para que nuestro corazón pueda sentir y apropiarse de cada palabra, lo suficientemente despacio como para que verdaderamente estemos hablando con Dios y no simplemente cumpliendo con un deber mecánico. Luz Marina, de Bogotá, nos compartió que cuando comenzó a aplicar este principio teresiano, descubrió algo sorprendente. Antes, ella rezaba el rosario completo en 15 minutos, corriendo a toda velocidad por las 50 Ave Marías, mientras su mente pensaba en 1000 cosas, y al terminar se sentía vacía, sin ninguna consolación, como si hubiera cumplido con una tarea más de su lista. Ahora reza solo 1 década del rosario cada día,
pero la reza despacio, saboreando cada Ave María, visualizando los misterios, dejando que las palabras penetren en su corazón. Y esos 5 minutos de oración lenta y atenta le dan más paz, más claridad espiritual, más cercanía con Dios que los 15 minutos anteriores de oración apresurada y mecánica. La cuarta instrucción práctica que Santa Teresa nos da es que debemos visualizar o imaginar la escena sobre la que estamos orando. Ella explica que Dios nos dio una imaginación y que es legítimo y saludable usarla durante la oración para ayudar a nuestra mente a mantenerse enfocada. Si estamos rezando el rosario, podemos visualizar los misterios aun cuando decimos el Ave María en el primer misterio doloroso. Por ejemplo, podemos imaginar a Jesús en el huerto de Getsemaní, sudando sangre, angustiado, orando al Padre. Si estamos rezando el Padre Nuestro, podemos visualizar al mismo Jesús pronunciando esas palabras sagradas. Podemos imaginar que estamos con Él en la ladera de la montaña escuchándolo enseñar esta oración a sus discípulos. Si estamos rezando una letanía a la Virgen María, podemos visualizar a nuestra Madre Celestial escuchándonos con amor maternal, inclinándose hacia nosotros para recibir nuestras súplicas. Esta práctica de la visualización espiritual, que Santa Teresa usaba constantemente y que recomienda especialmente a los principiantes en la vida de oración, ayuda enormemente a mantener la atención y a cerrar esa puerta oscura que se abre cuando rezamos, de manera abstracta y desconectada. Carlos, de Córdoba, nos contó que durante años él había rezado el rosario sin ninguna visualización, simplemente repitiendo las palabras una tras otra sin ninguna imagen mental. Y eso hacía que su mente se distrajera constantemente porque no tenía nada concreto en qué enfocarse. Cuando comenzó a aplicar la técnica teresiana de visualizar los misterios mientras rezaba, su experiencia del rosario cambió completamente. Ahora cuando reza el primer misterio gozoso, visualiza a la Virgen María recibiendo la visita del ángel Gabriel en Nazaret. Ve la escena en su imaginación con todos los detalles, escucha las palabras del ángel, contempla la humildad de María, y esa imagen mental mantiene su atención enfocada durante todo el misterio, impidiendo que su mente se distraiga con pensamientos mundanos. La quinta y última instrucción que Santa Teresa nos da para cerrar definitivamente esa puerta oscura es que debemos hacer examen de conciencia específico sobre nuestra vida de oración. Ella recomienda que cada noche, antes de dormir, dediquemos unos minutos a revisar honestamente cómo rezamos durante ese día. ¿Estuve presente con el corazón o solo con los labios? ¿Mi mente divagaba constantemente o logré mantener la atención? ¿Recé por cumplir un deber o porque verdaderamente quería comunicarme con Dios? Este examen honesto nos ayuda a tomar conciencia de nuestros patrones de distracción, a identificar en qué momentos del día nuestra oración es mejor y en cuáles es más mecánica, a ver progreso cuando comenzamos a mejorar y a corregir cuando volvemos a caer en la rutina. Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me recuerda siempre que la vida espiritual sin autoexamen es como caminar en la oscuridad sin linterna. Podemos pensar que estamos avanzando cuando en realidad estamos dando vueltas en círculos o incluso retrocediendo sin darnos cuenta. Santa Teresa también nos da un indicador muy claro para saber si nuestra oración está siendo verdadera o mecánica los frutos en nuestra vida cotidiana. Ella escribe que la oración auténtica, la oración hecha con verdadera atención del corazón, siempre produce frutos concretos de transformación en nuestra forma de vivir. Una persona que reza verdaderamente, aunque sea poco tiempo, pero con el corazón presente, se vuelve más paciente con los demás, más caritativa en sus juicios, más humilde en su forma de actuar, más desprendida de las cosas materiales, más generosa en el servicio a los necesitados. En cambio, una persona que reza mucho pero mecánicamente, sin atención real, puede pasar horas en oraciones vocales y sin embargo seguir siendo exactamente igual de orgullosa, de egoísta, de crítica, de apegada al dinero, de impaciente con su familia. Los frutos no mienten en sí, nuestra vida de oración no está produciendo transformación real en nuestro carácter y en nuestras acciones. Es señal clara de que esa puerta oscura está abierta, de que estamos rezando con los labios, pero no con el corazón, de que necesitamos urgentemente aplicar las enseñanzas teresianas que hemos visto hoy. Rosa María de Buenos Aires nos escribió contando que ella rezaba el rosario completo todos los días desde hacía 20 años, pero seguía siendo una persona extremadamente crítica y chismosa, siempre hablando mal de los demás, siempre encontrando defectos en todos. Un día un amigo le dijo con cariño, pero con firmeza rezas mucho, pero amas poco, y esas palabras la golpearon como un rayo de luz reveladora. Rosa María comprendió que todas sus oraciones durante 20 años
habían sido mecánicas, sin verdadera atención, sin transformación real, con esa puerta oscura abierta que permitía que su vida espiritual fuera completamente estéril, a pesar de cumplir con todas las apariencias externas de devoción. Cuando comenzó a aplicar las enseñanzas de Santa Teresa sobre la oración con atención, cuando empezó a rezar menos cantidad pero con más calidad, cuando cerró esa puerta oscura y comenzó a orar verdaderamente con el corazón presente, los frutos aparecieron rápidamente en sí. Volvió más compasiva, más caritativa en sus juicios, más silenciosa respecto a los defectos ajenos, más consciente de sus propias fallas. ¿Hay algo más que Santa Teresa nos revela sobre esta puerta oscura y que es importante comprender? No se cierra de una vez para siempre con un solo acto de buena voluntad, sino que requiere vigilancia constante porque nuestra naturaleza humana tiende continuamente a caer en la rutina, en la distracción, en la mecánica vacía. Incluso las personas que han progresado mucho en la vida espiritual pueden encontrar que en ciertos momentos de cansancio, de estrés, de preocupaciones intensas, esa puerta oscura intenta abrirse nuevamente y deben hacer el esfuerzo consciente de cerrarla volviendo a las prácticas básicas de atención en la oración. Como abuela de la pequeña Teresa, he aprendido que la vida espiritual es como cuidar un jardín no basta con plantar y regar una sola vez. Hay que estar constantemente vigilante, quitando las malas hierbas que crecen, regando cuando hay sequía, protegiendo las plantas de las plagas. De la misma manera, debemos estar constantemente vigilantes sobre nuestra vida de oración, revisando regularmente si estamos rezando con atención verdadera o si hemos vuelto a caer en la mecánica vacía. Javier, de Medellín, nos compartió que él había experimentado un periodo hermoso de oración profunda y atenta después de hacer un retiro espiritual basado en las enseñanzas de Santa Teresa, pero que varios meses después, en medio de una crisis laboral muy estresante, se dio cuenta de que había vuelto a rezar mecánicamente, con la mente completamente ocupada en sus problemas mientras sus labios repetían las oraciones automáticamente, opportunamente, porque había aprendido las enseñanzas teresianas. Pudo reconocer lo que estaba sucediendo, vio que esa puerta oscura se estaba abriendo nuevamente y tomó medidas inmediatas. Redujo la cantidad de oraciones vocales que rezaba cada día, pero se comprometió a rezar esas pocas con absoluta atención. Volvió a hacer la pausa inicial pidiendo la gracia del Espíritu Santo, volvió a rezar despacio saboreando cada palabra. En pocas semanas recuperó esa calidad de oración con el corazón presente que había experimentado después del retiro. Cerró nuevamente esa puerta oscura que había comenzado a abrirse y protegió su alma de los males espirituales que Santa Teresa advierte con tanta seriedad. Santa Teresa de Ávila comparaba el alma con un castillo de cristal transparente que puede oscurecerse cuando permitimos que entren sombras por puertas que deberían estar cerradas. La puerta oscura de la oración sin atención es una de las más peligrosas, porque nos engaña haciéndonos creer que estamos bien espiritualmente, cuando en realidad estamos estancados o incluso retrocediendo. Hoy has aprendido a identificar si esa puerta está abierta en tu alma. Has comprendido los peligros gravísimos que permite entrar, y has recibido las instrucciones prácticas y concretas que la doctora mística nos dejó para cerrarla definitivamente. Comprender ante quién hablamos, pedir la gracia de la atención, rezar despacio, visualizar las escenas, hacer examen de conciencia y evaluar los frutos en nuestra vida cotidiana. Estas no son teorías abstractas, sino prácticas, probadas durante siglos por innumerables santos que transformaron sus almas siguiendo exactamente estos principios teresianos. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, ayuda a quien escucha estas palabras a cerrar toda puerta oscura que se haya abierto en su alma por rezar sin atención verdadera. Concede la gracia de orar siempre con el corazón presente, con la mente enfocada, con amor genuino y no solo por cumplir obligaciones mecánicas. Transforma nuestra vida de oración de rutina vacía en verdadera comunicación con el cielo y protégenos de los males espirituales que entran cuando rezamos con los labios, pero no con el corazón. Bajo el manto protector de la doctora mística, confiamos estas intenciones a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios si te has dado cuenta de que tenías esta puerta oscura abierta en tu vida de oración y si este mensaje te despertó a una realidad espiritual que no habías visto antes. Deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está obrando en nuestra comunidad, cerrando puertas oscuras, protegiendo almas, transformando oraciones mecánicas en encuentros verdaderos con Dios. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por haber abierto tu corazón a esta advertencia seria
pero amorosa de Santa Teresa. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje continúa este camino de purificación de tu vida de oración. Es la siguiente enseñanza que tu alma necesita escuchar para cerrar completamente todas las puertas oscuras y abrir de par en par las puertas de luz que conducen a las moradas más profundas del castillo interior. Juntos caminamos estos senderos que Santa Teresa trazó con su sangre espiritual, protegiéndonos mutuamente, orando unos por otros, construyendo una familia espiritual donde nadie camina solo en los peligros del camino. Que la doctora mística te proteja, te ilumine y te guíe siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.